Hola, buenas tardes. Me llamo Hilda Arvizo. Hoy les voy a explicar el paquete instruccional para cuarto año de nuestra distancia en aprendizaje de los días 20 al día 24 de abril. Un recordatorio que se requiere por lo menos de 60 minutos cada día para que estudien en su paquete. Esos 60 minutos estarán divididos en las siguientes materias. 20 minutos estarán enfocados en la lectura y matemáticas. Los otros 20 minutos estarán enfocados en el vocabulario y los siguientes 20 minutos estarán enfocados en las ciencias y estudios sociales. Los siguientes minutos estarán extendidos para las artes y educación física, como por ejemplo 30 a 60 minutos pueden dedicarse a juegos al aire libre, 10 a 20 minutos pueden hacer lectura entre familia y lo que resta del tiempo simplemente pueden jugar juegos de mesa. Como podemos ver en este primer tablero, podemos ver que la primera materia que vamos a dedicarnos va a ser una lectura. Por favor, recuerden que pueden escoger una actividad cada día. No necesariamente tienen que terminar todas las actividades en un solo día. La pueden repartir y dividir durante la semana. La primera actividad que nos muestra aquí son los dos grandes americanos, en donde van a comparar los pasajes. Los dos grandes americanos serán César Chávez y Marian Wright Edelman. Entonces van a leer los dos pasajes y luego en una hoja de papel escriben las siguientes preguntas. Después de eso van a leer Tierra debajo de las olas, que sería este. Y es un pasaje muy corto, donde nada más tienen que leer estos dos párrafos. Y luego nada más tendrían que contestar cuáles son las diferencias entre la tierra de abajo y la tierra sobre el agua. Y luego la siguiente actividad sería leer un texto que sería el sollo. Y nuevamente estos tres párrafos tendrán que leerlos. Y luego contestan las preguntas que serían estas. Esas son preguntas de comprensión que contestarían a base de lo que leyeron. Después de eso tenemos una información de Squanto. Este artículo o esta historia la van a leer. Es un poquito más larga que las otras. Son como 5 hojas. Y después de eso van a contestar todas las preguntas que tenemos aquí en la última hoja. Entonces, como por ejemplo, la primera pregunta sería en analizar el sujeto. Entonces, estas 4 preguntas se las pueden contestar oralmente o por escrito. Después, analizar las herramientas que usaron los escritores. Entonces, en este segundo párrafo, se regresan a la página 11 y luego leen las frases que dijeron los autores y luego responden estas 2 siguientes preguntas. Regresan a la página 12 y luego leen las frases que escribieron y responde cuál fue el propósito de esa frase. Y por último, este último trabajo para este artículo sería encontrar el significado de palabras de la biografía que leyeron y lo van a hacer todo este chart. Y luego pueden usar un diccionario para encontrar el significado de cada palabra. Y recuerden que pueden tener diferentes significados dependiendo en qué contexto se está usando. Como por ejemplo, en este contexto se está usando cómo se usan estas palabras en las oraciones
y luego cuál es el significado del contexto y cuál es el significado del diccionario. Entonces ahí pueden contrastar cuál es la diferencia entre las palabras y cómo se hace cada una. Entonces, en este gráfico, pueden crear este gráfico en una hoja de papel si desean. Después de eso, tenemos la materia de escritura. Recordar, pueden utilizar una actividad solamente cada día para que puedan alcanzar las otras materias. La primera actividad que tenemos sería escribir. Si crees que las escuelas deberían dar tarea y luego dan su respuesta y el por qué sí o el por qué no. Siguiente actividad sería escribir sobre la lección favorita de la historia estadounidense y qué es lo que más le gusta. Luego la siguiente actividad sería escribir sobre uno mismo y que incluye algo, una cualidad favorita que uno tenga, describir cómo se ve uno y qué actividades nos gusta hacer, etc. La siguiente actividad sería escribir una historia sobre si fueran nombrados por un rey o una reina de un país, ¿qué serían? ¿Ok? Si sería un rey o una reina, ¿qué haría en ese país y por qué lo haría? Siguiente, para la escritura sería escribir una biografía de su vida personal y como por ejemplo cuando nació y cuando creció y cuáles fueron los grandes eventos en su vida y etcétera. Y por último, la última actividad es nada más simplemente disfrutar, escribir de lo que el alumno desea por 10 minutos. Y la siguiente materia que vemos, matemáticas. Aquí vemos que tenemos 2 actividades cada día, pero si usted desea tomar una actividad, como estas últimas semanas hemos visto que hemos tenido muchos juegos, entonces si usted decide utilizar 2 actividades cada día, eso está bien. Aquí volvemos a ver que tenemos las matemáticas de tic-tac-toe para recordarles cómo se ve. Son hojas así y lo hacen como tic-tac-toe, recordarles que tienen que ser 4 de lado a lado, 4 de arriba a abajo, 4 de diagonal. Entonces tienen que hacer 4 de estas actividades. Y luego más para abajo, ahí se puede notar y les explica todas las actividades y los juegos que van a utilizar con los 4 juegos que deciden escoger. Y nuevamente tenemos la guerra de matemáticas. Y luego la siguiente actividad sería encontrar el perímetro de un rectángulo que mide 4 unidades por 4 unidades. Entonces sería 4 por 6. Y allí es donde se explicaría cómo se podría encontrar la área para cubrir todo el rectángulo. Y luego que tiene el perímetro de 24 unidades. Entonces, si ya encontraron el perímetro, que son 24 unidades, ¿cuál sería la área? Y este es un bono. Básicamente podrían leer el libro de matemáticas deportivas y ese libro lo pueden encontrar en Clever o en Mayon usando Clever. Y por último, la actividad que hemos tenido todas las semanas, pueden utilizar la página de Prodigy por internet y así ahí pueden contestar preguntas de matemáticas y pueden seguir su día jugando mientras que están aprendiendo las matemáticas. Y luego enseguida tenemos la materia de ciencias. Esta se requiere de una actividad para toda la semana. Entonces, le damos una actividad, pero en esa actividad tiene varias secciones. Perdón, entonces lo que se utiliza sería una sección cada día. El tema de esta semana nuevamente son las ondas. Las ondas son patrones
regulares de movimiento y aquí les dan 4 puntuajes de qué es lo que, cuáles son los objetivos de esta semana. La primera sección que tenemos aquí es contrastar. Entonces van a ver el video o la del estadio. Entonces, como por ejemplo, podemos ver aquí que hay una ola en un estadio. Como pueden ver, sean en los estadios de fútbol o fútbol americano, podemos ver ese video y luego pueden contestar las siguientes preguntas. Y en los siguientes 2 puntuajes aquí le pueden hacer esa actividad donde se ponen en posición y tratan de hacer una onda, una ola. La siguiente sería, podrían crear ellos mismos una onda en una cuerda. Entonces, ¿cómo eso se explicaría? Sería, como pueden ver en esta página, vemos esta cuerda y ahorita se está moviendo despacio y luego tenemos la normal. Y entonces tenemos 3 tipos. Tenemos manual, oscilarse y pulso. Entonces, si manual significa que uno lo está moviendo, oscilar, se activa el mismo y pulsar, pues uno le presiona el botón. Y también tenemos estas 3 opciones. Una es de lo que tenemos acá a la derecha, no tiene fin. Entonces sigue la cuerda y nunca se acaba. Vamos a ponerlo en despacio. Nuevamente en manual. Y aquí podemos ver que en la derecha se puede mover, pero no tiene una estructura cuando se mueve al final. Y luego al final sí tiene una estructura, que significa que nada más se queda en paz en un cierto modo. Y luego después de ver jugando y manipular esa página con la cuerda, pueden contestar las siguientes preguntas. Luego, aquí es cuando pueden introducir el término oscilar. Oscilar básicamente significa que se puede mover repetidamente de adelante hacia atrás. Y luego después de que hayan hablado y compartido las ideas de este término, el siguiente término sería comparar y contrastar el modelo de la onda humana con una onda de agua. Entonces, como la que vimos la semana pasada. La siguiente sección para esta actividad sería explorar. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de una onda? Entonces, le da al alumno un trozo de cuerda y luego hace la siguiente actividad y luego le hace esta pregunta y luego después de eso, los dos son los que sostienen la cuerda. Pueden usar un amigo, un vecino, un familiar o simplemente si desean los papás, que se recomienda que compartan también en este paquete con ellos. Aquí es lo que van a hacer, los siguientes pasos con la cuerda. Y luego por final, en el cuaderno de ciencias, si recuerden, pueden utilizar una hoja de papel y allí pueden escribir cuáles movimientos observaron y qué hicieron. Y después pueden dibujarlo y hacer los siguientes puntuajes. Después de haber hecho eso, cuando van a observar las cintas en ondas de la cuerda. Nuevamente le dan un trozo de cinta, hacen lo siguiente, hacen la siguiente pregunta, hablan de ello y luego le dicen lo siguiente al alumno y dicen lo siguiente al alumno, regresan a su cuaderno de ciencias y completan la investigación
simplemente contestando estas siguientes dos preguntas. Y pueden, al final de esta sección, pueden mirar el tema de las ondas en la página web de Activate Learning, que se ve como así. Y aquí podemos ver visuales, podemos ver artículos y videos como aquí. They'll go on to Okay. Y pueden compartir las ideas y todas las observaciones que tuvieron. La siguiente sección que tenemos es explicar. Entonces, esta básicamente es la conclusión del tema de ciencias de esta semana. Entonces, el alumno compartirá todo lo que observaron con su familia, con las ondas, con los movimientos. Y luego de pensar en esas observaciones, contestan las siguientes preguntas que tenemos aquí en estos 5 puntuajes. Y después en el diario regresan nuevamente y dibujan o escriben acerca de las siguientes preguntas. Después de eso es cuando hablan de la cinta oscilaba con la cuerda y de sus observaciones de cómo se mueve y qué tan largo es. Después de eso, una persona le ayudará al alumno a crear una explicación de cómo se transfirió el movimiento a lo largo de la onda. Cómo fue que cuando usaron la cinta o la cuerda, cómo fue que se estaba moviendo. Y por último, para obtener más información, pueden leer los antecedentes de las ondas, que sería este. Entonces aquí en esta hoja les explica qué es una onda, las ondas que vemos en nuestro día regular, los tipos de ondas y electromagnéticos y muchas más, y mucha más información de las ondas. Después de eso tenemos la siguiente actividad en esto, o la siguiente sección, de observar los fenómenos de ondas de la vida real. Entonces, iríamos aquí y aquí es donde nos dan la introducción y los tipos de las ondas. Entonces, leerían este artículo y los gráficos que tenemos aquí, estas fotos, les podrían ayudar mucho a los alumnos para conectar lo que están leyendo y con lo que ven. Después de eso, van a utilizar la hoja de ver, pensar y preguntarse, ¿qué se ve de esta manera? Entonces aquí por todo lo que hicieron allí van a escribir qué es lo que vieron, lo pensaron y qué es lo que se preguntaron. Y tenemos otra página de los fenómenos y aquí pueden ver todo lo que tenga que ver con los fenómenos de las ondas en la vida real. Entonces pueden seleccionar uno de estos fenómenos y allí les explica cómo se utilizan esas ondas. Después de eso, van a ver un video y sobre las ondas y que sería y básicamente les va explicando qué son las ondas, cómo ocurren, en dónde ocurren, qué tipo de ondas son. Es un video, un minuto nada más. Y luego regresan a su diario de ciencias donde registran sus pensamientos de lo que vieron. Y después de eso van a ver otro video en donde van a ver la suficiencia de la energía usando una onda. Entonces, nuevamente tenemos aquí a personas científicos que están explicando ondas y luego van a ver ejemplos de las ondas y como qué es lo que ocurre durante esos movimientos. Regresan a su diario de ciencias y toman notas y apuntes ahí.
Y después de eso van a explorar estas vibraciones en donde tienen actividades en donde pueden hacer ondas y por último contestar estas preguntas. Y por último tenemos la materia de estudios sociales. Recordarles que es como un periódico. Tenemos los artículos de esta semana, que sería Explorando el Oeste. Y recuerden que estos gráficos y estas fotografías alrededor de de todo el artículo, es muy importante que lo conecten con lo que están leyendo. Y lo recuerden que al final tienen una actividad. La actividad de esta semana sería Hurrah para Hollywood. Entonces, básicamente, aquí se dan cuenta de todo, en qué formas están las culturas, cuántos modos tienen todas las culturas en nuestro país y cómo se comunica. Entonces, aquí veremos la geografía y la población. Y tienen estas siguientes 4 preguntas y luego aquí tienen 2 mapas que se van a reconectar y lo van a utilizar para poder contestar estas 4 preguntas. Después de eso tenemos una sección de escribir en donde van a pensar en las cosas que le impactaron a la cultura y de la región y luego explicar cómo se ha formado esa cultura. Después tenemos aquí otra sección de pensar y regresar. Y tenemos 6 preguntitas y pueden contestar esa en pensar y revisión. Y finalmente tenemos las artes relacionadas, educación física e idiomas. Recuerden que esto sí es opcional, pero es muy recomendado simplemente ahora que tenemos más tiempo para tener cosas que hacer si ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer. Recuerden que todavía tienen por lo menos 2 horas que pueden utilizar para hacer estas extensiones. La extensión de esta semana va a ser de ciencias y se va a hacer relacionado a lo que hicieron la semana pasada con los patrones de ondas. Y luego tiene oportunidades de aprendizaje adicionales. Esta semana sería artículos de historia, etc. Recuerden si tienen alguna pregunta o si necesitan ayuda en algo, pueden llamar al 58 STUDY, 58 STUDY. Que tengan un buen día y nos veremos la siguiente semana. Adiós.